Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la guía del nuevo teatro. Dejar un buen like, ya que me he guardado por aquí las recompensas para reclamarlas con vosotros. La escarcha, sobre todo, que a día de hoy para mucha gente es importante. Y en mi caso es mi cuarta escarcha para hacerle un cáliz a Skirk, o sea que me hace mucha ilusión. Y aquí está todo lo demás, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Entráis en el sorteo de una bendición lunar gratis solo por hacer esto. Bienvenidos, invitados a los directos, porque en breve empezaremos con los sorteos de Mabuika, que llega ya en una semana. Que aproveches si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con el que, en mi opinión, después del siguiente teatro, que es el teatro el siguiente teatro, el anterior es el de la Herboescarcha, la reacción de Crío con Dendro. De nuevo lo considero uno de los más fáciles. Aquí ya habrá el que todavía no tenga personajes concretos y me dirá, Phil, sí te pide personajes concretos, pero no tanto como el nuevo endgame. Y los elementos son, como veis aquí, Piro, Hidro y Crío. Permafrost, vaporizados y derretidos. Los enemigos literalmente son Coppelius y Coppelia, que es llevar mucho piro para bajar el escudo, y de hecho no os vuelve a hacer falta Xiangling a partir de ahí, y además es de los que dan gratis. Luego, el gatito, que sabéis que tenéis que congelarle, y una vez congelado le pegáis cualquier cosa que rompa el congelado, tanto piro como un mandoblazo directamente o incluso electro o algo así raro, y cae y tenéis una fase donde le podéis pegar limpio con resistencias bajadas mucho tiempo. El Cucusaurio, que es el dragón del escudo piro al que hay que meter muchísimo hidro, y básicamente aquí Nubilet, Yelan Machine Q, Furina, un montón de combinaciones son súper útiles para este bicho. Y por último, sí, la máquina Fuente Enigma de Crío, que os daré unos tips ahora de ahorrar ciertos personajes y maximizar ciertos buffos para que este último enemigo no sea un reto y que no lleguéis exhaustos hasta el piso 10, pero sí, está la máquina. Creo que un buen vídeo hablando de los enemigos que traumatizaron a la comunidad de Genshin cae y amerita la situación, porque creo también que desde el Oni, ¿recordáis el Oni espadachín, que a mucha gente también le empezó a dar dolor de cabeza cuando llegó, o los tres Onis juntos? Dejadme en los comentarios cuál es el boss de Genshin Impact que más os ha marcado, que más recordáis, pero creo que la máquina Fuente Enigma Crío es uno de estos bosses que ha traumatizado a la gente. Pues bien, voy a meter el equipo que tenía concreto y os explico los pisos uno por uno, que estaría por aquí. Es bastante sencillo. Número 1, tips globales para la gente que recién hace el teatro o para la gente que por lo que sea, aquí está el caminito, que por lo que sea no recuerda. Pero, número 1, normalmente los dos primeros pisos se pueden hacer, si entendéis bien las mecánicas, con los personajes de prueba o sin gastar personajes concretos muy poderosos. Así que el piso 1 y 2, yo recomendaría, como veis en los gameplays, una combinación de Wriothesley, Rosaria, además esa Rosaria es de prueba, no es la mía, Wriothesley, Rosaria, Dahlia, y de último algo que ayude y complemente el daño, ya sea Yelan, ya sea, ahí habéis visto que pongo a mi mona, ya sea algo que complemente el daño, porque intenté jugar ahí a Linnea o a Tartaglia, Linnea para que vaporice y demás, y se hizo un poco más complicado, pero hay algo que complemente el daño. Y los primeros pisos fáciles, otro tip inicial es recordar siempre priorizar las tarjetas de personaje. En este caso no hay una tarjeta como la anterior Herboescarcha, la nueva reacción de Crío y Dendro que están testeando y posiblemente simplemente en Notcry, con lo cual no recomendaría ir a por ninguna tarjeta a lo loco. Sí que cuando estéis cerca del final, lo recordaré después en el vídeo, sacar las tarjetas que te dan daño de Permafrost. ¿Por qué? Porque harán que si lleváis mucho Crío en general y esas tarjetas, el piso 10, que es la Fuente Enigma Crío, el dolor de cabeza de muchos jugadores a día de hoy, cae rapidísimo. De hecho, luego lo veréis cuando llegue a ese piso, literalmente se one-shotea con una ulti de Skirk. Entonces, piso 1 y piso 2, personajes de prueba. Recordar priorizar tarjetas de personaje. Llegamos a Coppelius y a Coppelia. Al igual que en el anterior y muchos endgames, o sea, muchos teatros, os dije, guárdate a Fischl para el pollo, ¿recordáis? Ahora os voy a decir, guárdate a Xiangling para Coppelius y Coppelia. ¿Por qué?
Xiangling es buena, pero no hace mucha más falta en el resto de bosses, que uno hay que congelarle y luego romper el congelado. Al Kukusaurio hay que meterle mucho hidro y al crío, pues ya sabéis lo que hay que hacer con el boss crío. Entonces, Xiangling, la Xiangling de prueba, se puede llevar aquí contra Coppelius y Coppelia y algún carry piro. Es decir, si tenéis algún carry piro, Arlequino, Mabuika, Jutao, Linei bien construido, Gaming, yo qué sé, lo que sea. Carries piro es lo mejor que podéis jugar aquí. Gaming, recordad que tiene que vaporizar o derretir para hacer mucho daño. Y este Coppelius y Coppelia al final es relativamente sencillo mientras no intentéis pegarle con crío. No llevéis carries crío. Aquí el carry tiene que ser piro más una Xiangling, más personajes un poco más de relleno los que no tengáis equipados para pasar a la siguiente sala y más o menos lo tenéis. Luego ya sabéis que hay salas intermedias, más o menos elegir las que voy eligiendo yo. Recordatorio que esto de nuevo es igual para todos los teatros, pero en el piso 4 siempre está el monolito para defender. Ese monolito, de todas las tarjetas que hay, suele haber 1 o 2 tarjetas donde hay un solo enemigo o enemigos congelables, y más ahora que te permiten meter hidro y crío en este teatro, con lo cual tratar de meter permafrost contra este monolito, muy fácil. Como veis, yo metí personajes random contra el bicho este, que es una pequeña máquina también fuente enigma de las de Natlan. Y nada, pues ahí está 100% el piso, lo único es un poquito más largo y hay que entretenerla, pillar el agro, llevarla al borde de la sala. Nada demasiado complicado, pero marear un poco la IA del juego y que cuando tengas el agro lo llevas fuera, o jugar permafrost y tener a los enemigos bien congelados todo lo que puedas. Piso 5, piso normal. La tarjeta que pillé yo de los guardianes es muy fácil porque se congelan, pero los podéis con cualquier clase de combinación. Uriel o editores, esa palabra anterior que he dicho con M, pues la quitáis, pues ya sabéis que YouTube miñi miñi. Y llegamos al gato. El gato es un gato que no tiene los millones de vida que tiene, por ejemplo, en el abismo, así que tranquilos. Y la mecánica del gato es, tenéis que llevar al menos un hidro y un crío, congelarle. Y una vez esté congelado, no hace falta meterle piro, también sirve el piro, pero lo que hay que hacer es romper el congelado de cualquier forma. Si le metéis algo, un mandoblazo, que por ejemplo hay una Noel, puedes meter a Noel, quien tenga Noel muy bien construida, se puede jugar un equipo de Noel, Furina y algunas cosas más, y a lo mejor brilla bastante esa Noel. La cuestión es que una vez le congeláis, cuando te avisa la propia mecánica del boss, y le rompéis el congelado, entra la típica fase que se tira al suelo y dice ¡dámelo todo, papi! Y ya está. Y ahí le one-shoteáis, tiene poca vida realmente, cae muy rápido. Y en el gameplay, pues bueno, yo he jugado mi Arlequino, que al final no me dio tiempo ni a llegar a la fase porque lo maté de 4 básicos y ya está, pero bueno, esa es la que hay. Siguiente sala, la intermedia, siguiente boss, el Kukusaurio. De nuevo aquí me veis hacer una tontería porque mi intención era guardarme los mejores personajes y no usarlos, y como veis hasta aquí no jugué a Furina, no jugué a Mabuika, no jugué a Skirk, todos los personajes top del juego dije voy a intentar no jugarlos en estas salas para que la gente diga es que tú tienes, y me guardé todo lo importante y llegué al final, y si os fijáis luego se verá en los rayitos que tenía Mabuika, que la usé en el piso 9 recién y me sobró un rayito, a Skirk no la metí en todo el teatro en ninguna sala, a Scoffy no la usé en ninguna sala del teatro, a Furina no la usé en ninguna sala hasta la máquina final, es decir, me resolví los personajes. Pero aquí, como veis, meto una combinación extraña de Nubilet, Yelan, Xinkyu, Lanyan. Bajamos el escudo muy rápido. Yelan con básicos y Nubilet con el cargado puede pegar al escudo de este Kukusaurio. Mona con básicos también alcanza a pegarle y Furina también le va pegando si está en el aire suspendido. Es decir, hacen falta hidros en general, y cuando cae ya estáis viendo aquí que raramente ni siquiera pego limpiamente con Nubilet, sino lo que hago es una combinación de daño entre Xinkyu y Yelan, y Nubilet está de adorno para complementar el daño de ellos dos cuando ya se me acaban las ultis, y el Gusaurio acaba cayendo. Como veis, aquí es un equipo que no tiene mucho sentido, pero en cuanto metáis mucho hidro y un equipo con bastante más sentido de lo que yo estaba llevando, va a caer mucho más. Incluso una vez debajo del escudo, si hubiese metido por ejemplo aquí a Mabuika a que vaporice por encima del hidro de Xinkyu y de Yelan, por ejemplo, hubiera caído mucho más rápido. Así que el Gusaurio es mucho hidro. Yelan más Xinkyu, Yelan sola, Nubilet, Furina, Mona con básicos combinado con Xinkyu con Yelan, un montón de combinaciones de hidro. El piso 9, yo suelo seleccionar, y a lo mejor os han sobrado carries piro aquí seguramente, la de los Lawachurls de escudo crío, que hay que derrotar 2. Hay más combinaciones, pero creo que esta es la más fácil y sobre todo van a sobrar carries piro. Y por último, el piso 10, la máquina fuente enigma crío. Realmente ya os la sabéis, ya estamos todos traumatizadísimos y esta máquina está aquí.
en el endgame y en el abismo. Pero es que, perdonadme, pero bueno, poner miñi para algoritmo o traumitas para algoritmo en los comentarios. En el siguiente abismo que resetea el día 15 también está la máquina esta. En el siguiente teatro creo que también está. Y por suerte en el siguiente endgame de la versión 5.8 no va a estar, porque ese endgame lo resetea una vez por versión. Pero pues sí, pues esta máquina ya yo creo que están muy pesados con la maquinita porque al final quieren que Skirk venda mucho. Trucos. Por supuesto, aquí guardarse un equipo de 3 críos y Furina para hacerlo lo más fácil posible. Si no, ya sabéis que Layla más Scoffy o Charlotte, Layla y un carry crío sí que os dan para los más free to plays. El tema de Furina aquí es muy importante, pero combinarlo con un healing fuerte, principalmente Charlotte o Scoffy. Y sobre todo el carry crío, si no es Skirk, Ayaka va muy bien. Una combinación de Ayaka más Skirk también va muy bien. Ayaka como soporte nuclear sub DPS o viceversa. Y si habéis llegado hasta aquí, sacáis todos los personajes y aquí sacáis la tarjeta de Hidro más crío y la rusheáis hasta nivel 4, que es el máximo, con casi cualquier combinación de Furina y 3 críos o 3 críos y algún hidro ahí como Gelano o algo así para complementar, si no habéis tenido a Furina o la habéis gastado, que no creo y no os recomiendo guardar una Furina aquí, creo que va a hacer que sea extremadamente fácil, porque si las tarjetas de Permafrost se activan todas, te da una cantidad de daño que no tiene sentido con la tarjeta nivel 4. Entonces, no se hace tan difícil como el resto de endgames si sabéis gestionar los recursos y habéis guardado como mínimo un rayito de Skirk si la tenéis, o si no de Ayaka, de Furina, que recomendaría como mínimo uno, y luego ya los críos, pues Scoffy, todo lo demás. Si lleváis una Citlali por último, se pone en el modo Berserker este y empieza a tirar un chorro de agua ahí en el suelo que molesta un montón. No lo recomiendo, a menos que sepáis lo que hacéis, tengáis un healing increíble y el escudo de vuestra Citlali sea totalmente irrompible, cosa que lo dudo bastante. Así que, a menos que sepáis lo que hacéis, aquí, por ejemplo, no llevéis a Citlali. Llevar todo lo demás que os he comentado. Y poquito más. Este bicho, pues habéis visto que se explota literalmente en 10 segundos con la ulti de Skirk, con todas las tarjetas que te dan mucho daño. Creo que llego a ver algunos cortes de 900.000, no sé si alguno de 1.000.000, pero vi alguno de 900.000. Aquí Uriel lo habrá puesto 5 veces en bucle mientras explico este último boss. Y este teatro no tiene más. En mi opinión es de los más fáciles que hay. Creo que la mayoría podéis sacar la escarcha. Si no la habéis sacado, dejad en los comentarios cómo habéis hecho y cuántas flores o cuántas estrellas tenéis aquí en este teatro. Y después de intentarlo, volver a decir, Phil, saqué la escarcha, que es lo más importante para craftear algún ítem. Y poquito más. Cuidaos mucho, suerte en este teatro. Está fácil, en mi opinión está bastante fácil. Tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito.